Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Dorado, soy kinesiólogo especialista en cuidados intensivos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y actualmente me desempeño como staff de kinesiología de la Unidad de Cuidados Intensivos de San Antonio Anchorena de San Martín. Hoy vamos a charlar acerca de oxigenoterapia, específicamente vinculado con los casos de pacientes infectados con el virus del nuevo coronavirus. El 95% de los pacientes con infección con el nuevo coronavirus cursa con un cuadro leve, mientras que el 5% restante desarrolla insuficiencia respiratoria grave y requieren internación en unidad de cuidados intensivos. Del total de los pacientes, el 45% requiere internación en centros de salud, y de estos el 70% requiere la administración de oxígeno suplementario. Visto de esta manera, podría llevarnos a subestimar la situación. Sin embargo, cuando los porcentajes son traspolados a números absolutos, vemos que al 27 de mayo del 2020, más de 5,5 millones de pacientes fueron infectados en el mundo por coronavirus. De estos, si el porcentaje se mantuviera estable con respecto a los requerimientos de internación y de oxígeno suplementario, podríamos asegurar que 2,5 millones de pacientes requirieron internación en centros de salud, y de estos, 1,7 millones de pacientes requirieron la administración de oxígeno suplementario, teniendo en cuenta que este número solo corresponde a los pacientes por infección con coronavirus, sin tener en cuenta el resto de los pacientes que por distintas etiologías requieren internación en centros de salud y oxigenoterapia, independientemente de esta pandemia en la cual estamos cursando. Como ustedes ya saben, existen 5 mecanismos por los cuales un paciente puede desarrollar hipoxemia, como la hipoventilación alveolar, la alteración de la relación ventilación-perfusión, trastornos de la difusión, shunt o reducción de la presión inspirada de oxígeno. Pero, ¿a qué responde el deterioro del intercambio gaseoso en los pacientes por coronavirus? El grupo de Gattinoni propone estratificar a los pacientes en 2 fenotipos según el comportamiento mecánico: un fenotipo L, donde el principal mecanismo de hipoxemia o donde la hipoxemia está determinada por microtrombosis vascular, lo cual incrementa la ventilación de espacio muerto, llevando o derivando el flujo sanguíneo a el resto de las unidades, las cuales van a ser desplazadas hacia las zonas de relación ventilación-perfusión baja, es decir, admisión venosa y shunt, por exceso de perfusión con respecto a la ventilación que reciben. Por otro lado, tenemos al fenotipo de pacientes H, del inglés Hive, donde al mecanismo de hipoxemia antes mencionado podemos agregarle la ocupación alveolar por infiltrado de tipo inflamatorio, como ven en la imagen en pantalla, causado principalmente por la lesión pulmonar inducida por la ventilación espontánea. En este grupo de pacientes es particularmente relevante en las zonas dependientes del pulmón, donde la activación vigorosa de los músculos respiratorios puede generar daño pulmonar, que se manifiesta a través de la imagen por tomografía como infiltrados u ocupación alveolar de tipo inflamatorio. Mauri y su grupo de investigación publicaron recientemente un estudio fisiológico donde incluyen 10 pacientes, en los que encontraron como principal hallazgo que, independientemente del grado de reclutabilidad pulmonar, que podría ser una de las variantes o de las valoraciones que nos permitan identificar si el paciente pertenece al fenotipo L o fenotipo H, el principal mecanismo de hipoxemia que desarrollan estos pacientes, como les decía recién, independientemente sean H o L, es el incremento del espacio muerto, ¿sí? También vemos que la mayoría de los pacientes cuentan con fracción de shunt incrementada, y esto podría también explicar en parte el deterioro del intercambio gaseoso. Sin embargo, este grupo de investigadores desarrolla un índice relacionando la magnitud de espacio muerto y de shunt, y lo que ellos encuentran es que el exceso de ventilación en las zonas no dependientes del pulmón excede en más de 2 veces al exceso de perfusión que experimentan estos pacientes en las zonas dependientes del pulmón, es decir, en las zonas basales. Cuando hablamos de espacio muerto y shunt, solemos simplificar la situación pensando en el modelo tricompartimental de Riley, que es lo que observan en pantalla. Sin embargo, si esto fuera estrictamente cierto, la administración de oxígeno suplementario no tendría efecto alguno sobre las unidades afectadas por el proceso patológico, dado que incrementar la presión alveolar de oxígeno en una unidad que recibe ventilación pero que está desprovista de perfusión no tendría ningún efecto en términos de oxigenación arterial, y agregar oxígeno suplementario en una unidad que no recibe ventilación pero sí perfusión, y en consecuencia
genera cortocircuito de derecha a izquierda, dado que pasa sangre sin estar expuesta a la barrera alveolo-capilar, sin realizar intercambio gaseoso al circuito mayor nuevamente, no tendría ningún efecto. Sobre esta unidad no tendría efecto, y sobre esta otra unidad, administrar oxígeno suplementario no tendría ningún efecto, solo tendría algún efecto sobre sobre la unidad ideal, que es la del medio, donde la ventilación y la tasa de perfusión se mantienen se sostienen en una magnitud relativamente estable entre ambas variables. En un esquema mucho más realista, que fue gentilmente compartido por el kinesiólogo Emiliano Bugniat, la situación es otra, ¿sí? Donde vemos de nuevo, mantenemos las unidades con espacio muerto a la izquierda del gráfico, y las unidades con shunt puro, donde tenemos perfusión pero nada de ventilación, y sobre estas unidades es sobre las cuales administrar oxígeno suplementario no tiene ningún efecto. Sin embargo, sobre el resto de las unidades, donde vemos que reciben ventilación y reciben perfusión, independientemente de la magnitud del desacople ventilación-perfusión, sea que reciban exceso de ventilación o exceso de perfusión para la ventilación que reciban, sobre todo este espectro de unidades que tienen al menos una pequeña fracción de ventilación y de perfusión, administrar oxígeno suplementario tiene efectos beneficiosos en términos de mejorar la oxigenación arterial y en consecuencia la disponibilidad de oxígeno tisular. Obviamente, lo recién descrito tiene un límite, y esto se debe a lo que observamos en pantalla. Lo que vemos es la relación entre la fracción de shunt, es decir, qué porcentaje del volumen minuto cardíaco pasa de la circulación menor al circuito mayor, sin haber sido oxigenado, y vemos cómo a partir del 30% de shunt, la respuesta en términos de incremento de la presión arterial de oxígeno al incremento de la fracción inspirada de oxígeno se ve severamente deteriorada. Vemos cómo pasar de 40, 50, 60, 70, 80% de fracción inspirada de oxígeno tiene un efecto residual o un efecto marginal sobre el incremento de la presión arterial de oxígeno, y en consecuencia administrar fracciones inspiradas de oxígeno más altas en estos pacientes no tenga un marcado efecto beneficioso sobre la oxigenación arterial y en consecuencia el curso evolutivo de los pacientes. Por otro lado, está bien demostrado que los pacientes con comorbilidades suelen cursar con un cuadro clínico de mayor gravedad con respecto a aquellos que no los presentan, y entre las más frecuentes se encuentra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, situación que, como veremos más adelante, podría afectar o cambiar nuestro objetivo de administración de oxígeno suplementario en cuanto a la saturación arterial de oxígeno. En cuanto a la secuencia de implementación, las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis sugieren iniciar la administración de oxígeno suplementario cuando un adulto con infección por coronavirus, ventilando espontáneamente aire ambiente, sature menos de 92, y recomiendan iniciarla cuando en las mismas condiciones nuestros pacientes saturen menos de 90%, y esto con una recomendación fuerte. Una vez iniciada la intervención, la dosificación de la misma debe basarse en objetivos de saturación. La recomendación del capítulo de Kinesiología Intensivista de la SATI es mantener a los pacientes en un rango entre 92 y 96, y estos límites no responden solamente a los efectos fisiopatológicos nocivos, tanto de la hipoxia como de la hiperoxia, disculpen, sino también a que cuentan con sustento bibliográfico acerca del incremento de la mortalidad que genera una estrategia excesivamente restrictiva en cuanto a la administración de oxígeno suplementario, con objetivo de saturación entre 88 y 92, pero también demuestran que utilizar de forma deliberada la entrega de oxígeno suplementario, manteniendo niveles de saturación por encima de 98 o 100%, también tiene efectos adversos y principalmente incrementa la mortalidad según la bibliografía disponible a la fecha. Como les mencionaba previamente, frecuentemente los pacientes con insuficiencia respiratoria secundaria a infección por coronavirus presentan antecedentes que cursan con hipercapnia, como los que pueden observar ustedes en pantalla, y en estos son en los que debemos modificar nuestro objetivo de saturación a 88-92, y esto responde al riesgo de agravar la hipercapnia a través de la administración de oxígeno suplementario. Esto se debe principalmente a mecanismos fisiopatológicos como ser el deterioro de la relación ventilación-perfusión por reversión de la vasoconstricción hipóxica,
efecto Haldane, con pérdida de afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono en contexto de incremento de la presión parcial de oxígeno, o por reversión del estímulo hipóxico de los centros respiratorios. Una vez identificados los objetivos de saturación que debemos perseguir, avancemos sobre los dispositivos con los que contamos para dicho fin. Entre los más habitualmente disponibles encontramos los de rendimiento variable, como ser la cánula nasal de bajo flujo o la máscara con reservorio con válvula anti-rebriden. En cuanto a la operativa de la utilización de la cánula nasal de bajo flujo, la recomendación es no utilizar flujo de entrada al dispositivo superior a 5 litros por minuto, dado el efecto deleterio sobre la sequedad de la mucosa nasal y la incomodidad que genera en estas condiciones. Por otro lado, en cuanto a la máscara con reservorio, vamos a utilizarla con un flujo de entrada al dispositivo de entre 10 a 15 litros, evitando que la bolsa pierda volumen durante la inspiración del paciente, y sabemos que la fracción inspirada de oxígeno que va a entregar es superior al 90%, teniendo en cuenta que la clasificación de rendimiento variable hace mención a que la fracción inspirada de oxígeno que van a entregar estos dispositivos va a verse afectada de forma marcada por el patrón ventilatorio del paciente. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, incrementa su volumen minuto ventilatorio muy por encima del estado basal, la fracción inspirada de oxígeno que entregue la cánula nasal va a verse severamente afectada, entregando una fracción inspirada de oxígeno claramente menor que si ese mismo paciente mejora su cuadro de insuficiencia respiratoria y reduce su volumen minuto ventilatorio, dado que el porcentaje de oxígeno puro con respecto al volumen minuto ventilatorio va a verse incrementado o disminuido de acuerdo a la situación clínica en la cual se encuentra nuestro paciente. Por otro lado, encontramos la máscara con efecto Venturi, cuyo rendimiento es fijo, dado que la fracción inspirada de oxígeno entregada no se ve modificada por el patrón ventilatorio que adopte el paciente. El funcionamiento del dispositivo es el siguiente: el oxígeno al 100% a flujo titulado por el flujímetro de la pared ingresa por el extremo distal del dispositivo. Una vez ya en el interior del mismo va a observarse una reducción del calibre del dispositivo, lo cual, por ley de conservación de la energía, si ingresa un caudal, es decir, unos litros, una cantidad de litros por minuto por este orificio, la cantidad de litros por minuto de gas que salgan por este orificio de menor calibre tiene que ser exactamente la misma, y la única solución que tenemos para respetar este principio es incrementar la velocidad de desplazamiento de las partículas. El incremento de velocidad de desplazamiento de las partículas va a generar una caída de presión a niveles subatmosféricos en la salida del orificio de menor calibre, y esta caída de la presión a niveles subatmosféricos genera una diferencia de presión con la presión ambiental, generando el ingreso de gas al sistema, incrementando el caudal total o el flujo de salida del dispositivo, con una mezcla perfectamente conocida y que se va a mantener estable independientemente del patrón ventilatorio que adopte el paciente. Y esto se debe a que el flujo de salida de estos dispositivos es muy alto, cercano a 40 a 60 litros por minuto, una situación que difícilmente sea equiparada por el volumen minuto ventilatorio del paciente, aún en condiciones de insuficiencia respiratoria aguda. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de seleccionar los dispositivos es la seguridad que nos brinda el mismo y el grado de exposición al que vamos a exponer al personal de salud. Esto está bien descrito en la bibliografía, donde la variable a valorar es la distancia de aerosolización de las partículas, y en el diagrama que observan en pantalla vemos cómo a medida que se incrementa el flujo de salida del dispositivo, tanto de cánula nasal de bajo flujo como de máscara con sistema de aceleración de flujo de tipo Venturi, la distancia de dispersión de las partículas se incrementa. Ustedes dirán, acá ponemos 10 litros por minuto y la distancia de desplazamiento de las partículas disminuye, pero recuerden que cuando utilicen Venturi que entrega fracción inspirada de oxígeno cada vez más alta, el flujo de salida del dispositivo va a ser menor porque la mezcla con aire ambiente es menor, y en consecuencia, independientemente de que coloquemos un flujo de entrada mayor, en este caso 10 versus 4, el flujo de salida del dispositivo va a ser más bajo cuando utilicemos una pieza para entregar 40% de FiO2 con respecto a cuando utilicemos una pieza para entregar 24% de FiO2. Y por otro lado, el dispositivo más seguro parece ser, en términos de dispersión de las partículas, la máscara con reservorio con válvula anti-rebreathing, que genera una distancia de dispersión de las partículas realmente baja, cercana a 10 centímetros.
y en esto se basa la recomendación realizada por un grupo de integrantes del capítulo de Kinesiología Intensivista de la SATI, donde recomiendan utilizar la máscara con reservorio debido a la menor posibilidad de aerosolización, comparado con la máscara simple, sistema Venturi y cánulas nasales, como veíamos recientemente. En el sanatorio en el cual yo me desempeño, desarrollamos este esquema con el objetivo de normatizar el soporte de oxígeno suplementario en la sala de internación general. Se los traigo solo para hacer mención a que utilizar este esquema probablemente incremente la dispersión de las partículas con respecto a si utilizáramos como primera herramienta o como primer sistema de administración de oxígeno suplementario a la máscara con reservorio, porque si utilizamos el Venturi al 40% y cánula nasal de bajo flujo hasta un límite de 3 litros por minuto. Y esto se debe a que consideramos que utilizar máscara con reservorio de forma inicial haga que estemos entregando excesivos niveles o excesiva fracción inspirada de oxígeno a pacientes en primera instancia no tan graves, y esto no nos permita identificar como criterio de progresión desfavorable de la entidad la caída de la oxigenación arterial. Si somos meticulosos con la administración de oxígeno suplementario, utilizamos de forma adecuada los elementos de protección personal, utilizar este esquema que nosotros ideamos nos va a permitir identificar al paciente que no está evolucionando favorablemente, requiriendo cada vez más oxígeno, y llegando a esta situación donde, por lo menos en el esquema propuesto por nuestra institución, donde al alcanzar una fracción inspirada de oxígeno del 40%, el paciente se encuentra dentro o cercano al límite inferior de saturación objetivo, ya es motivo para informar a la unidad de cuidados intensivos acerca de la progresión del paciente y estar atento acerca de si el paciente no requerirá algún tipo de soporte ventilatorio a corto plazo. De esta manera, es interesante volver a hacer mención a este esquema. En nuestro esquema que utilizamos en el sanatorio, vemos que a medida que el paciente requiere más de 0,4 de FIO para alcanzar el nivel de saturación objetivo, es decir, entre 92 y 96%, es nuestro llamado de alerta para presentar al paciente en la unidad de cuidados intensivos en un área de mayor complejidad, y esto se debe a lo que les mencionaba previamente. Si el paciente, aún con fracciones inspiradas de oxígeno por encima del 40%, no revierte la hipoxemia arterial, es decir, la saturación arterial de oxígeno se mantiene dentro o cercano al límite inferior, estamos hablando de un paciente que ya tiene una fracción de shunt muy alta, y esto debe expresar la gravedad del paciente para requerir, y es motivo suficiente para requerir monitoreo exhaustivo cercano en un área de mayor complejidad. Por último, creo que este algoritmo de razonamiento puede llegar a serles útil y resume lo que vimos en la presentación. Cuando un paciente ventilando espontáneamente sature por encima del 92%, no debemos iniciar oxigenoterapia. Sin embargo, cuando el paciente ventilando aire ambiente sature menos de 90 o 92%, es momento de iniciar el aporte de oxígeno suplementario. Una vez decidida el inicio de la intervención, deberemos evaluar el dispositivo que vamos a utilizar, y esto vamos a tener dos niveles de análisis. Por un lado, la FIO2 que requiere el paciente, y por otro lado, la seguridad del personal. Una vez identificada el tipo de dispositivo que es suficiente para la FIO2 requerida, y a su vez que sea seguro para el personal de salud, debemos adecuarnos a los objetivos de saturación. Recuerden, entre 92 y 96% para falla respiratoria aguda hipoxémica tipo 1, no hipercápnica, y entre 88 y 92 para la falla respiratoria aguda hipoxémica tipo 2, es decir, hipoxémica e hipercápnica. Luego de alcanzados los objetivos, debemos hacer monitoreo y procurar mantenernos dentro de estos valores. Si por el motivo que fuere el paciente ya no logra sostenerse dentro de estos niveles de saturación, debemos reevaluar el dispositivo de oxígeno suplementario requerido, ver si la fracción inspirada de oxígeno que es capaz de entregar es suficiente, y si la seguridad del personal así lo permite, incrementar la fracción inspirada de oxígeno con el mismo dispositivo, con otro dispositivo, si fuera posible. Y si esto no ocurre, recuerden que si el paciente requiere más de 0,4 de fracción inspirada de oxígeno para lograr los objetivos de saturación, probablemente sea un paciente que esté con un curso evolutivo desfavorable, y en consecuencia sea momento de iniciar un monitoreo estricto, un seguimiento estricto,
con una brecha temporal entre instancias de evaluación bastante más acotada de lo que pasa habitualmente en una sala de internación general. Y por otro lado debemos empezar a pensar si, no solo por oxigenación, sino por deterioro del patrón ventilatorio, si no estamos ante un paciente que requiera la escalada terapéutica hacia soporte ventilatorio invasivo. Muchas gracias.